Está correcto. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad de presentar este pequeño trabajo, eh, el cual está siendo desarrollado en la Universidad Andina del Cusco. Aquí veis un pequeño error, es dentro del Instituto Científico de la Universidad Andina del Cusco. Y bueno, cómo no agradecer a los impulsores del mismo, a nuestra rectora de la universidad, la doctora Deyanira Bravo González, el vicerrector de investigación, Juan Carlos Valencia, y a nuestro director del instituto, el doctor Gareth. Este proyecto en particular es un proyecto que le estamos dedicando mucha fuerza, mucho cariño. En realidad, si vemos en el tiempo, es un trabajo que se ha ido desarrollando durante ya varios años e involucra algunas áreas de la neuromodulación, la neurociencia y la psiconeuroinmunoendocrinología en particular. Eh, los avances iniciales son porque tenemos de este ensayo clínico aleatorizado que estamos haciendo para ver su uso ya algunos resultados muy interesantes que son los que vamos a compartir. Pero para analizarlo, lo primero que habría que recordar es que es la depresión. Dado que este trabajo, esta mesa en particular es sobre salud mental, supongo que todos tenemos cierta cercanía, pero habría que acercarnos un poco a por qué nos interesa el tema de la depresión. Tal vez muchos de ustedes reconocen esta situación en particular y reconocen seguramente a ese compositor, a Paganini. Este primer concierto para piano es lo que debía ser un gran éxito en la vida de este compositor. Sin embargo, el día que lo presentó, resultó que fue un fracaso tan grande que le cerró las puertas de la mayor parte eh, de teatros en su país, cerró muchas puertas con diferentes instituciones que hasta ese momento habían sido las que más lo apoyaban y llevó a este compositor a entrar en una depresión profunda que tuvo años de composiciones en los cuales pudimos haber encontrado otras obras maravillosas. La depresión es una enfermedad que más allá de involucrar solamente algunas expresiones psíquicas, involucra todos una serie de cambios a nivel neurobiológico que van desde ejes hormonales, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, hasta la actividad cortical en un cerebro. De hecho, si comparamos un cerebro como el que vemos en el lado izquierdo con el de una persona deprimida, sí, creo que se perdió un micro. Muy bien, es muy clara la diferencia entre estos dos cerebros. Entonces, lo que queríamos analizar en este caso, en este estudio, era poder analizar las diferencias de encefalografía que podíamos generar en este primer paciente deprimido contra un paciente que ya estuviera en tratamiento. El trabajo que estamos haciendo involucra la terapia magnética Pirata. transcranial. Piratas del Caribe. Pirata ratero. Disculpas, ¿me permite un segundo que identifico a la persona que está con el audio encendido? Listo. Les agradecemos, digamos, mucho al público que está conectado en el Zoom, que por favor mantenga su micro apagado. Muchas gracias. Profesor, por favor, continúe. Muy bien, muchas gracias. No vamos a permitir que esos altercados nos depriman. Este primer estudio que estamos comentando nace en realidad de algunas experiencias y es que en el año 2017 tuvimos la primera cercanía con este tipo de equipos, los equipos Brainsway, en este caso en Israel, donde se manejaba un casco, el cual hacía una estimulación magnética profunda. Eh, Fue la primera vez que lo vimos y fue donde trajimos esta idea. Pero no nos quedamos aquí, porque aquí, digamos que buscábamos algo más preciso, queríamos algo que tuviera efectos rápidamente y para eso había que analizar qué zonas del cerebro, como mencioné antes, son las que están alteradas. Para analizar un poco de la terapia magnética transcranial habría que pensar primero en cómo funciona. Ya hemos visto más o menos qué pasa en un cerebro humano y cómo lo podríamos ver en la electroencefalografía, no yendo a la parte técnica, pero viendo a lo que analizamos, que haya actividad o no, en qué regiones, en qué bandas y qué tipo de asimetría, que es el principal biomarcador. Pero por el otro lado tenemos la terapia magnética transcranial. En este caso, la terapia magnética transcranial, vamos a verla que es un estimulador que sigue una de las primeras leyes, la segunda ley de Faraday, en la cual utilizando electricidad que va a gran velocidad, va a producir un campo magnético perpendicular. En este caso, lo hacemos analizando primero la zona del cerebro que se encarga de la movilidad de la mano, vemos a qué MT conseguimos que se mueva la mano del paciente y luego bajamos
5 centímetros o en base a los pacientes que tenemos tomografías, a estimular la zona del cerebro que corresponde a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que usualmente en todos estos pacientes es la que está sin actividad, es la que tiene hipoactividad, sobre todo ante afectivos. Por eso hablamos de la asimetría eléctrica en la electroencefalografía. ¿Qué logramos con esto? Una vez que tenemos al paciente que ya está siendo analizado mediante la electroencefalografía y ahora que estamos utilizando algunos pacientes de otras regiones, de otras actividades, podemos tener esa base electroencefalográfica y podemos también planificar dónde vamos a hacer la estimulación. Al hacer esa estimulación que les comento, nosotros tenemos ya algunos resultados. Este es el equipo, el que ven en el lado izquierdo, el de terapia magnética transcranial, y estos scores que estamos viendo son los que corresponden al primer piloto que hemos desarrollado en pacientes con depresión mayor y que además de tener depresión mayor, tenían o habían fallado en al menos 3 esquemas terapéuticos farmacológicos previos. Pero no nos quedamos en eso, sino que estos datos en particular los estamos analizando de pacientes que, aparte de todo lo que mencioné, tenían ideación suicida en el momento de la estimulación, en el momento de la evaluación, habían tenido por lo menos un intento previo y además habían o tenían planificación suicida, ¿no? Pacientes críticos de mucho, muy alto riesgo y que en realidad muchos de ellos aceptaban la terapia como una última opción porque en realidad ya no importaba mucho lo que hiciéramos porque ya había fallado todo lo que habían intentado. Este score, este cuadro que les muestro en particular, es el primer resultado de estos primeros resultados, que fueron con 4 pacientes. Y lo que notamos es que estamos viendo el test de Hamilton, cómo fue la distribución, y de estos 4 pacientes que empezaron en un rango de entre 25 y casi 35 puntos, para el tercer día ya estaban en menos de 20. El promedio que analizamos de este y que se mantuvo en el resto de los pacientes, que al final estamos enviando a publicar estos primeros resultados de este primer piloto con 36 pacientes, es que llega a ser menor al 50% en comparación al score inicial que teníamos en estos pacientes. Es un resultado muy interesante, pero lo más interesante es que todo esto sucede en una semana. Los cambios más neuroinmunoendocrinológicos, como por ejemplo cuando analizamos niveles de cortisol, no se notan en este momento todavía porque hay que regular todo el circuito, todo ese eje hormonal. Sin embargo, en estos cambios clínicos, en particular la ideación suicida, pasó de estos puntajes a un puntaje de 0. Entonces, digamos que fue una esperanza que teníamos en estos pacientes en particular. Ya presentamos algunos resultados, por ejemplo, en la tercera reunión iberoamericana de neuromodulación, y estamos enviando estos resultados, o hemos enviado, vamos a exponerlos en el 25º Congreso Mundial de Psiquiatría en unos días en Praga. ¿Le encontramos sentido a la vida? Pues sí, eso sí, creo que aún somos necesarios, ¿no? Para la labor que a cada uno le encomiendan y creo que sí, las cosas no se repiten todos los días, no hay monotonía y creo que podemos seguir adelante con la misión que nos han encomendado. Excelente. Me contó un poco sobre que había unos dolores en las manos, en el brazo. Estamos con las ganas de vivir. ¿Hay ganas de vivir? Sí, La pregunta era, ¿hay ganas de vivir? hace como una semana y media tuve cita, no querían nada, doctor, de verdad no querían nada, no querían ni siquiera, ni yo misma me aguantaba. En cambio ahora sí, estoy haciendo planes, ya tengo ya todo planificado para mañana, por ejemplo. Doctor, ¿cómo estamos con... Estoy tranquila ahorita. Sí. ¿Ha sentido un antes y un después desde que empezamos el protocolo? Sí, antes no estaba bien, no tenía ratos de felicidad, estaba muy triste, aparentemente estaba a veces alegre así para demostrar o aparentar quizá, pero por dentro mío me sentía triste, no quería salir, estaba apagada, pero ahora me siento mejor. Son testimonios fuertes y probablemente algunos nos podemos identificar con estos o podemos recordar a alguien cercano, a alguien que apreciamos que ha tenido un pensamiento similar y son justamente estos testimonios los que nos han motivado a poder continuar con esta investigación. Son los testimonios de este primer grupo que les mencionaba y
bueno, son el área que, digamos, nos ha motivado a poder continuar con esta investigación que ya está teniendo frutos. Eh, Siempre buscamos redes de colaboración. Sé que en esta red en particular, Red Peruana de Universidades, se da mucho apoyo a la investigación científica. Entonces, esperamos poder compartir estos resultados, particularmente en neuromodulación, con muchas otras personas. En Perú no sabíamos, pero habíamos sido ya como 15 personas, 15 médicos que trabajamos este área en particular y no nos conocíamos hasta hace poco. Entonces, seguramente hay muchas más personas interesadas en el tema y creo que se puede generar una gran red de colaboración dentro de salud mental. Finalmente, acabar con una frase que me gusta mucho, que es justamente la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de un propósito. Así que me encanta de Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en Auschwitz, en el campo de concentración, y que es justamente lo que buscamos. Puede que las circunstancias cambien mucho, pero creo que tenemos un propósito firme, el cual buscar. La canción que escuchan de fondo es justamente la canción de Morbos de Rachmaninoff cuando regresó, después de haber estado en campamento durante 2 años, vuelve a regresar a componer y generó esta pieza maestra grandes productos que puede generar una persona honesta. Este es mi contacto, mi número de teléfono, mi correo. También hay más formas de contactarse conmigo. Como dije, estoy muy prestos a poder colaborar, contentos de poder. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, así es. Eso es todo. Creo que lo he hecho Listo. también muy rápido. Muchísimas. Conocimos No, 15. profesor, más bien muy prudente con el tiempo, le agradecemos infinitamente. Gracias por sus aportes. Ahora vamos con el siguiente ponente. En realidad nos Gracias. acompaña la siguiente ponente, la doctora Tesania Velázquez, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es docente principal del Departamento de Psicología y de la Maestría en Psicología Comunitaria de la PUC, investigadora del RENACIC y máster por la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación incluyen psicología comunitaria, forense y penitenciaria, así como emergencias y desastres, violencia de género y bienestar docente. Por favor, profesora, le damos el paso. Muchas gracias, Adelaine. Qué gusto compartir esta mesa con las colegas y los colegas de diferentes universidades de las regiones de nuestro país. Quiero, antes de comenzar, felicitar la iniciativa de la RPU de juntar a quienes venimos investigando en temas de salud mental, a quienes venimos interviniendo en temas de salud mental y que además tengamos, como acaba de compartir nuestro colega Carlos, la oportunidad de compartir, la oportunidad de generar redes conjuntas de trabajo. El día de hoy voy a compartir con ustedes lo que venimos desarrollando en la Universidad Católica respecto a los temas de bienestar en la comunidad universitaria. Quiero comenzar señalando que cada vez es más evidente que la universidad es un espacio seguro. Es un espacio seguro para muchos de nuestros estudiantes, para quienes trabajamos ahí, para quienes compartimos horas de horas, y lo que se busca es que la universidad sea un espacio con un trato de respeto, de empatía, en el que todos nos sintamos parte de una comunidad universitaria. Pero además, y por eso el énfasis que le vamos a colocar a esa ponencia es el bienestar. Somos conscientes de que el bienestar en las universidades no es un tema aparte. El bienestar en las universidades contribuye a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tanto así que en el modelo educativo de la PUC queda de manera clara que se promueve una formación integral que tiene como eje transversal el bienestar.
De nada nos sirve que nuestros estudiantes puedan aprender un montón de contenido, un montón de información, si es que finalmente no se sienten bien en términos de salud mental. Creo que lo que el profesor Carlos acaba de mostrar es justamente cómo lograr un propósito que va más allá solamente de lo académico, que pasa por una formación integral, que pasa por un sentido de bienestar, de pertenencia, de estar en un lugar donde uno se siente bien. Pero esta situación se ha complicado. Y se ha complicado no solo en las universidades de Lima, sino también en las universidades de regiones en nuestro país. Tenemos un contexto político y social adverso, de mucha inestabilidad. Tenemos una situación de violencia y criminalidad marcada por el homicidio, las extorsiones, la violencia social. Estamos en un contexto post-pandemia donde todavía se siguen notando y se siguen evidenciando secuelas en términos de la salud mental, especialmente de los más jóvenes. Este escenario afecta a los estudiantes, así como a otros miembros de la comunidad universitaria. Acá les quiero citar un dato de un estudio que se hizo por la Asociación Inversión en la Infancia e Ipsos, en el que el 90% de la población a nivel nacional considera que la crisis política y económica afecta su bienestar. Lo que pasa a nuestro alrededor también tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esta pequeña introducción, de este punto de partida, les voy a presentar dos experiencias. La primera es una investigación sobre pérdida, duelo y crecimiento que venimos desarrollando un conjunto de investigadoras en la comunidad PUC. Y por otro lado, un proyecto de intervención, acción participativa, que hemos desarrollado este año en el marco del proyecto Brigadas Psicológicas de justamente el Departamento de Psicología de la PUC. Estos dos son ejemplos de cómo abordamos y nos aproximamos a comprender mejor y hacer algo por el bienestar, porque hemos partido de la importancia del bienestar dentro de lo que es la comunidad educativa universitaria. Voy a comenzar con las investigaciones sobre pérdida, duelo y crecimiento que venimos desarrollando en la PUC. Somos un equipo de investigación, ustedes ven ahí el conjunto de investigadoras, donde se encuentran, ¿no es cierto?, un conjunto de colegas y trabajamos con el apoyo de Pulso PUC, que es un instituto de investigación que tiene la universidad, y justamente nos propusimos como objetivo analizar las experiencias de pérdida, duelo y crecimiento de las y los estudiantes y de los demás miembros de la comunidad universitaria en el contexto de la COVID-19. ¿Por qué es importante estudiar el duelo y cómo esto se vincula con bienestar? Primero, porque sabemos que a pesar de que queremos voltear la página y olvidarnos de lo que vivimos durante la pandemia, hay un contexto nacional teñido por pérdidas y duelos. Sabemos que nuestro país tuvo la tasa más alta de orfandad, ¿no es cierto? Niños, niñas, adolescentes huérfanos, porque queremos poner como prioridad el bienestar entre todos los miembros de la comunidad universitaria y porque estos estudios, esta data, esta evidencia, va a permitir fortalecer las políticas de bienestar, no solo en nuestra universidad, sino en otras universidades, porque ya les contaremos que este estudio también lo hemos hecho con otras universidades como la Universidad Nacional San Agustín, como la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo o la Universidad de Santa María, algunas universidades de la Red Peruana de Universidades, y por eso es un estudio que no solamente trabajó con estudiantes, docentes y personal administrativo de la PUC, sino también de estudiantes de la RPU. Solamente quiero subrayar tres datos para llegar a las conclusiones. Si ustedes comparan durante el COVID o por complicaciones derivadas del contexto de la pandemia, lo que vemos es que el porcentaje de los tres grupos, estudiantes de pregrado, personal administrativo y docentes,
el más afectado fueron los estudiantes de pregrado, luego el personal administrativo y luego los docentes. Todos tuvimos pérdidas, pero en mayor grado fueron los estudiantes, pérdidas de seres queridos. Este dato de acá es fundamental. La pregunta fue, ¿cuántas personas perdieron? Y no imaginábamos que íbamos a encontrar porcentajes tan altos de estudiantes, personal administrativo y docentes que no solo perdieron un familiar querido, sino dos, tres, cuatro o más de cinco. Si ustedes se dan cuenta, el personal administrativo y el personal docente tuvo más de cinco pérdidas de seres queridos durante la pandemia en un porcentaje del 12%. Pero comenzamos a problematizar también cuál era la noción de pérdida. La noción de pérdida no solamente era de familiares, personas conocidas, vecinos, amigos, compañeros, sino que la noción de pérdida, especialmente para los más jóvenes, tenía otro sentido, tenía otro significado. Ampliamos el concepto. De manera que ahora el concepto de pérdida incluye también pérdidas de proyectos, de planes, estudiar una maestría, ingresar a la universidad, conseguir un trabajo, seguir este curso, proyectos personales, académicos y profesionales que se vieron perdidos por el contexto de la COVID. Miren ustedes, en el caso de los estudiantes de pregrado fue el 65,6%, en el caso del personal administrativo no docente fue 69,2% y en el caso de los docentes 38,2%. Entonces, a partir de estos estudios que se hicieron con los tres grupos de la universidad, en el caso de los estudiantes fue con una muestra representativa de todo el grupo de estudiantes de pregrado de la Pontificia Universidad Católica, se evidencia un grado de afectación, de pérdida y duelo en toda la comunidad educativa. Pero los más afectados fueron nuestros estudiantes. Como les he dicho, los porcentajes son similares, con excepción de quienes han perdido más de 5 personas, que fue mayor en el personal administrativo, donde 1 de cada 10 personas ha tenido más de 5 pérdidas. Las pérdidas, en esta noción que ya hemos conceptualizado y hemos ampliado, y los procesos de duelo de los grupos de estudiantes, docentes y personal administrativo han tenido características distintas por la etapa evolutiva, por las necesidades. En el caso de los estudiantes, perder a los padres, quienes además no solo se hacían cargo de temas de cuidado, sino también de costear la universidad, tiene un impacto diferente que en el personal administrativo que en los docentes. Cabe señalar también que el personal administrativo y los docentes son quienes reportaron mayor pérdida de proyectos personales, académicos y profesionales, justamente los más jóvenes. Antes de pasar al segundo proyecto, quiero señalar que estos estudios y esta evidencia nos permitió escalar a una investigación con estudiantes de la Red Peruana de Universidades que redunde en políticas de bienestar, donde tenemos que entender cuál ha sido el impacto en la salud mental de quienes son ahora nuestros estudiantes universitarios, cómo han atravesado la pandemia, las pérdidas, los duelos, y cómo estamos hablando de porcentajes muy importantes, no solo en estudiantes, sino en personal administrativo y en docentes. Esta data científica, esta evidencia, estos resultados ayudan en la toma de decisiones porque justamente nos permiten mejorar, adecuar y responder a las necesidades cuando trabajamos políticas de bienestar universitario. Dos, el segundo proyecto que les voy a compartir es más bien un proyecto de intervención, pero que justamente permite luego sistematizar, investigar
y generar evidencia. Este proyecto es el proyecto de Brigadas Psicológicas en la PUC. Acá, brevemente, para que me puedan comprender y puedan darle el sentido, las brigadas psicológicas son un proyecto que viene funcionando ya más de 22 años en la PUC. Es un proyecto de psicología donde un grupo de voluntarios, docentes, egresados y estudiantes de los últimos ciclos se juntan para intervenir en una situación de crisis. Y la palabra crisis tiene un significado. Puede ser una emergencia, puede ser un desastre, puede ser un desastre producido por un fenómeno natural, un desastre producido por un fenómeno más bien de negligencia, un accidente automovilístico. Lo que nos interesa es formar y capacitar un grupo que constantemente se va renovando, imagínense ustedes 22 años, para brindar atención en crisis de manera voluntaria. El proyecto de Brigadas Psicológicas ha venido funcionando por muchos años, ha trabajado en diferentes regiones, Moquegua, Arequipa, Cusco, Piura, Chiclayo. Trabajamos en función a los lineamientos y protocolos internacionales de los primeros auxilios psicológicos y hemos tenido, como les he dicho, intervenciones en varias regiones del país, siempre en articulación con otros actores sociales. No llegamos de la nada y nos vamos. Llegamos, nos sumamos a una articulación local, fortalecemos capacidades, hacemos una intervención y luego hacemos procesos de acompañamiento, de evaluación. Pero este año nos tocó hacer la intervención en la universidad. ¿Por qué? Porque justamente en el contexto en el que nos encontramos, como ya se ha mencionado también, es un incremento de casos de suicidio en las universidades y la PUC como universidad no queda fuera. Según el sistema informático de funciones del SINADEF, hasta mayo, finales de mayo de este año, se habían registrado 318 muertes por suicidio, indicando un aumento de suicidios en los últimos 2 años en las mismas fechas. El MINSA, como ente rector, ha convocado a una mesa a varias universidades y al Minedu para trabajar de manera intersectorial un tema de prioridad nacional como es el suicidio. Pero en ese contexto, nosotros, como proyecto de intervención en crisis, tuvimos la oportunidad de responder a la situación de crisis que también se vivió en nuestra universidad. Y nuestro objetivo fue fortalecer las capacidades de docentes, personal administrativo, autoridades, para acompañar de manera oportuna y eficaz a los estudiantes en situaciones de riesgo o crisis. Somos conscientes que la universidad tiene un conjunto de servicios, pero a veces no accedemos de la mejor manera. Los estudiantes sienten que no conocen, que no tienen acceso, etc. Entonces, quiero compartir con ustedes la importancia de trabajar espacios de bienestar cuando hay una situación de crisis. Lo que hicimos desde el proyecto de Brigadas Psicológicas, de la mano de un conjunto de brigadistas capacitados para trabajar este tema de crisis, fueron espacios de escucha y círculos de apoyo para el personal de seguridad, capacitaciones a jefes de departamento y docentes en poder identificar señales de riesgo, dar primeros auxilios psicológicos y derivar a los servicios que tiene la Universidad de Bienestar, pero también capacitar al personal administrativo en señales de riesgo y PAP, elaborar materiales, y todo esto de la mano de un conjunto de brigadistas que fueron capacitados y que contaron también con espacios de acompañamiento y cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día le toca a las universidades no solo responder en términos de una muy buena formación,
necesitamos también tener estrategias para manejar situaciones de crisis de nuestros estudiantes. Porque justamente por lo que hemos visto de la pandemia, por lo que hemos visto de las pérdidas, por lo que hemos visto del contexto, tenemos un grupo de jóvenes que necesitan fortalecer las herramientas y sus estrategias de habilidades socioemocionales y de bienestar, y los docentes, el personal administrativo y la universidad, que busca ser un espacio seguro, tiene que tener algunas herramientas para manejar estas situaciones. Necesitamos generar espacios de escucha a todos los actores de la comunidad educativa cuando suceden situaciones de crisis. Más aún porque hay un desgaste emocional en quienes tienen a su cargo tareas de cuidado. El personal de seguridad, los docentes, el personal administrativo que tiene un contacto directo con estudiantes, sabemos que también tienen un desgaste emocional. Creemos que es fundamental que todos quienes somos docentes universitarios incorporemos la herramienta de primeros auxilios psicológicos como parte de nuestra formación para hacer frente a situaciones de crisis. Necesitamos también tener una mayor y mejor difusión de los servicios que tenemos, no solo en la PUC, sino en general en todas las universidades. Y acá quiero señalar, y con esto quiero ya ir cerrando, mencionar que estas intervenciones nos permiten generar, ¿no es cierto?, herramientas y estrategias que luego son sistematizadas y que luego, de alguna manera, se convierten en conocimiento para ver cómo vamos a diseñar estas políticas de bienestar frente a un tema tan preocupante como es el tema del suicidio. Y por eso, y con esto quiero cerrar, es que como universidad, en alianza con la Municipalidad de San Miguel, impulsadas por Descubriéndonos y Dementes, que son dos organizaciones que trabajan salud mental, especialmente con jóvenes y especialmente en temas de pérdida, duelo y suicidio, estamos organizando un espacio que se llama Te Escucho 5K. Y el eslogan es: Aquí nadie camina solo. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos que ser muy creativos para generar nuevas propuestas para que las políticas de bienestar que también se dan en la universidad puedan resultar, ¿no es cierto?, más eficientes, más eficaces. A veces ni los profesores ni los estudiantes quieren escuchar una charla más, pero estamos proponiendo una jornada de prevención del suicidio y promoción de la salud mental que pasa por el espacio público, que pasa por desestigmatizar el tema y colocarlo dentro del espacio de lo cotidiano, de una carrera, de la municipalidad, de la gente del barrio. Y esta es una iniciativa en la que como universidad y con el apoyo de otras universidades como San Marcos, Ruiz de Montoya, Colegio de Psicólogos, etcétera, nos estamos sumando porque creemos que esta es la ruta para trabajar temas de bienestar en la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tesaña. Bueno, ahora me gustaría darle el pase al doctor Juan Rafael Juárez Díaz. Él es el representante de la Universidad Nacional de San Martín, es psicólogo con doctorado en Ciencias de la Educación, docente RENACIC. Sus trabajos recientes se centran en innovación educativa y procesos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. Por favor, sin más, le doy pase al profesor Juan. Buenas noches. Agradecer el espacio que nos brinda para poder difundir estas investigaciones que hemos estado trabajando. Nosotros en la Universidad de San Martín, lo que hemos hecho estos últimos años es básicamente trabajar propuestas ante todas estas condiciones de salud mental que encontramos, ¿no? La problemática es básicamente la misma en las diversas universidades. Entonces, ya se han desarrollado muchas investigaciones que tienen que ver con el diagnóstico. Ahora queremos plantear, en función a las teorías psicológicas, algunas alternativas. Y en ese sentido, nosotros hemos desarrollado esta investigación, que ha sido una investigación
desarrollada por un concurso de docentes en la Universidad Nacional de San Martín, que tiene que ver con la intervención de la tecnología en aspectos que tienen que ver con la conducta básicamente académica, ¿no? ¿De qué partimos? ¿Cuál fue el interés inicial? Fundamentalmente considerar que el rol del estudiante es un rol activo cuando él autorregula sus capacidades, tanto formativas, de metas, logros, estrategias, y también aspectos que lindan con lo emocional para poder lograr sus exigencias académicas. Este enfoque, el enfoque de la autorregulación, lo que reconoce es que aprender depende tanto de la instrucción externa, de la motivación externa, como del aspecto interno, pero que tiene como elemento fundamental el hecho de que nosotros, el estudiante en este caso, lo que logra es, a través de aspectos externos, generarse una motivación intrínseca. Esto está basado en tres fases principales, ¿no? Uno que tiene que ver con la planificación, ¿no? Los aspectos que quiere lograr, ¿no? La ejecución, ¿no? Los aspectos que ya va desarrollando dentro de su vida académica, y finalmente la autoevaluación. ¿Cuánto de esto que está haciendo realmente le permite lograr lo que él se propuso en un determinado momento? Sí. Esto es, Profesor, discúlpeme en la interrupción. No sé si gustaría proyectar su material o si está presentando ahora algo. sí, Eh, a ya, ver, faltaría compartirlo. a ver un momentito, ¿sí? Creo Sí, no se que pedí preocupe. compartir. A ver, un momento. Un momento. Ok, creo que ahí sí nos voy a... Ahí se está viendo, sí, ¿no? Ok, Ahora sí se logra visualizar, profesor. ok, muy bien. En realidad esto no es más que eh, el modelo teórico de la autodeterminación, que es una teoría de Deci Ryan, y Bayeran también aportó a esta propuesta, donde indica que a una persona que está desmotivada podemos hacer que logre desarrollar una motivación intrínseca. Y miren qué interesante es esto, porque nosotros siempre pensábamos que la desmotivación es una condición invariable, ¿no? Sin embargo, eh, esta teoría nos plantea y nos dice, sí es posible generar una motivación intrínseca, incluso partiendo de aspectos que van desde la motivación y que pueden ir incorporando ciertos aspectos, pero esto en forma progresiva, ¿no? Porque debemos recordar que nuestros estudiantes, la gran mayoría de ellos, básicamente toman las asignaturas o las actividades académicas como actividades de cumplimiento y responsabilidad y compromiso nada más. Pero no se generan como una condición más de desarrollo personal, que es lo que nosotros queríamos desarrollar con esta propuesta. Entonces, básicamente, nosotros habíamos mencionado y dicho, empecemos con aspectos que son muy básicos para esta intervención. Uno, el entorno educativo ha utilizado diversas estrategias, ¿no? Y hoy, considerando que tenemos un desarrollo tecnológico bastante importante, ¿por qué no aplicamos la tecnología para ir desarrollando no solamente estrategias educativas, sino fundamentalmente cambios comportamentales, cambio en la percepción y en la disposición del estudiante? Y ahí es donde partimos de esta idea de automatizar elementos que generen motivación en el estudiante. En ese sentido, dijimos, ¿cuál es la herramienta más utilizada por un estudiante? ¿Cuál es la herramienta que ellos indefectiblemente lo tienen en consideración? Y ahí encontramos que una de las herramientas que más utilizan para su comunicación y para recibir información y para poder compartir un contenido era el WhatsApp. En este sentido, utilizamos un aplicativo que se incorpore y que llegue al WhatsApp del estudiante con videos, frases y contenidos que vayan cambiando su forma de mirar
la vida académica, ¿no? Su percepción de la vida académica. Y obviamente era a partir desde un pensamiento visto solamente como un cumplimiento de actividades académicas a un pensamiento que tenga el objetivo y el logro como meta fundamental de su formación profesional, ¿no? Basado más en un éxito permanente, un logro permanente, una mejora continua de él como persona y principalmente como un ente de cambio de cada una de las acciones que él vaya a desarrollar en su vida académica. Utilizamos eh, una técnica que nos permitió tener en consideración todas las áreas de formación de nuestra universidad. La Universidad San Martín tiene 11 facultades, pero se agrupa por 5 líneas de formación básicamente, o áreas de formación, como lo denominamos nosotros. Una que son ciencias económicas, donde están desde contabilidad, economía, administración y turismo. Esta facultad forma parte de lo que nosotros llamamos un área de formación. Luego tenemos a ciencias de la educación, que es básicamente educación primaria, inicial, primaria, secundaria y idiomas extranjeros. Hoy se ha incorporado dentro de la Facultad de Educación una escuela de psicología. Y también aquí lo que se ha hecho es incorporar un área que tenga que ver con Derecho y Ciencias Políticas, que también es una facultad de la universidad. La otra tiene que ver con la ingeniería y tecnología, donde están básicamente ingeniería civil y ingeniería de sistemas. Ciencias de la salud también, nosotros tenemos tres facultades que tienen que ver con las ciencias de la salud, medicina, obstetricia y enfermería. Y también el tema de medio ambiente, que es un tema obviamente referido fundamentalmente a la ecología y la ingeniería sanitaria. Nosotros hicimos un trabajo de muestreo y muestreamos 723 estudiantes. Lo que quisimos es sopesar y que la diferencia entre varones y mujeres no sea muy marcada. Entonces tuve en consideración un porcentaje mayor en varones que el de mujeres. Sin embargo, no difieren mucho, ¿no? Porque tenemos 53% de varones y 47% de la muestra fueron mujeres. En el tema de las áreas de formación son casi 20% por cada una de estas áreas. ¿Qué encontramos? Encontramos aspectos que en algún momento no consideramos que podía ocurrir, como por ejemplo el hecho de que la motivación intrínseca y la motivación extrínseca alcanzan niveles significativamente elevados, mientras que la motivación, o sea, la desmotivación en el aspecto académico, se mantienen en valores bastante bajos. Y es muy curioso porque nuestro punto de partida era, hay mucha falta, mucha escasez en su disposición para hacer las cosas, o sea, en su motivación. Inicialmente encontramos esto, pero luego con la aplicación de este dispositivo encontramos obviamente que esto fue variando. Sin embargo, lo que hicimos es convertir a la motivación intrínseca en motivación extrínseca utilizando esta herramienta nueva, como les decía, a través del WhatsApp. Ahora, también hay una diferencia significativa en cuanto a la motivación intrínseca y la motivación extrínseca en función del género y también en función del área de formación. Aquí podemos destacar un alto nivel en mujeres y en estudiantes de ciencias económicas y ciencias de la salud. Esto tiene que ver también porque los puntajes más altos para el ingreso a la universidad, y eso es la explicación que podemos entender inicialmente, los puntajes más altos son para ciencias de la salud, ¿no? O sea, normalmente los alumnos que ingresan en los primeros puestos están en ciencias de la salud. Las correlaciones entre motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación sugieren que el fortalecimiento simultáneo de la motivación autónoma, o sea, de la motivación intrínseca, y la controlada, que es la motivación extrínseca, podrán ejercer un efecto protector frente a la desmotivación. Aquí quiero extenderme un poco en el tema de qué aspectos se tomó en cuenta para crear este software, este aplicativo que hoy ya es un derecho de propiedad de la universidad.
Lo que hicimos es trabajar aspectos de un pensamiento más proactivo y más resiliente. Esto se alcanzaba cada 3 o 4 días a través del WhatsApp y una base de datos que está ligada al correo electrónico del estudiante y se lanzaba progresivamente, ¿no? Esto nos permitió a nosotros eh, hacer que en todos los casos, esto sí, mejorara la percepción sobre su vida académica y su compromiso académico en el estudiante. Esto fue medido inicialmente con una línea base y luego con una línea de salida para tener claro realmente qué resultados, cuáles son los resultados significativos que íbamos a tener. También tuvimos un grupo control, un grupo que bordeaba más o menos unos 500 estudiantes, ¿no? Que nos permitieron decir, esto no fue parte del proceso del tiempo ni de la convivencia universitaria, sino más bien producto del trabajo que se desarrolló en un momento determinado y que permitió este cambio importante en los estudiantes. Nosotros lo que buscamos ahora es que esto sea aplicado en un piloto ya con una mayor supervisión y probablemente incorporar algunas actividades mixtas, híbridas, ¿no? Que no solamente tenga que ver con lo tecnológico, sino con aspectos presenciales y vivenciales, eh, en niveles más controlados, en contextos más controlados, y que nos permitan tener resultados más precisos de lo que logramos, de lo que queremos. ¿Para qué? Para tener en consideración que esto que nosotros nos planteamos en un primer momento realmente sí es aplicable al contexto académico y sí podemos tener logros importantes ante ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ahora, sin mayor preámbulo, me gustaría darle el pase al doctor Horacio Vargas Murga. Él es el representante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico cirujano y psiquiatra, profesor principal y director de la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, magíster y doctor en medicina. Coordina además programas de posgrado en salud mental y su experiencia combina la práctica clínica con la formación e investigación en salud mental. Puede comenzar, profesor. Buenas tardes. Ante todo, agradezco a la Red Peruana de Universidades por la invitación para participar en en esta cuarta jornada y saludar la presencia de los docentes profesionales que me acompañan en esta mesa. Voy a presentarles información acerca de un estudio de investigación titulado Conducta suicida en la población adolescente de la ciudad de Abancay 2010-2016, estudio comparativo. En este estudio me acompañó la doctora Ivette Luna Solís, profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y además labora también, al igual que yo, en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dello Noguchi, y además Kenneth Vargas Suárez, médico cirujano, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A manera de introducción, mencionar que la conducta suicida es un fenómeno complejo y multifacético y comprende toda una serie de comportamientos que van del deseo de morir o ideas recurrentes de muerte, ideación, planeamiento e intento suicida. Constituye la segunda causa de muerte en adolescentes, de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Y en el Perú ha habido un aumento de la conducta suicida en adolescentes, con variaciones regionales de acuerdo a los estudios epidemiológicos que se han realizado a lo largo del tiempo. La ciudad de Abancay constituye una región, un sector donde los factores culturales y socioeconómicos aumentan el riesgo de la conducta suicida. Es por ello que el objetivo de este estudio fue comparar la prevalencia de conducta suicida, es decir,
deseos de morir, ideación suicida, planeamiento suicida e intento suicida, así como la diferencia entre géneros en la población adolescente de la ciudad de Abancay en los años 2010 y 2016. En cuanto a la metodología, en relación al diseño de población, fue un estudio comparativo de fuentes secundarias con datos de los estudios epidemiológicos de salud mental realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Bello Noguchi en Abancay en los años 2010 y 2016, en adolescentes de 12 a 17 años. Acá es importante explicar algunos antecedentes adicionales. El instituto mencionado, donde laboro, viene realizando estudios epidemiológicos en salud mental a lo largo del país desde 2002 hasta la fecha. En estos estudios epidemiológicos de salud mental se evalúan diferentes variables y una de ellas es la conducta suicida. Estos estudios tienen 4 unidades de análisis: la del adulto, adulto mayor, mujer unida y la de los adolescentes. Y se han hecho estudios a lo largo de todo el país. Específicamente para este estudio se ha tomado en cuenta la unidad de análisis de adolescentes de la ciudad de Abancay para comparar el estudio que se hizo en el 2010 con el estudio que se hizo en 2016, es decir, después de 6 años. Tomando en cuenta que el Instituto Nacional de Salud Mental realizó un programa de intervención en salud mental del año 2010, posterior a ese estudio en 2014, donde toda una serie de profesionales de la salud fueron capacitados en intervención en salud mental y eran profesionales tanto de puestos, centros de salud y hospitales de la región Apurímac, ¿no? Donde se encuentra también Abancay. Estos profesionales recibieron capacitación por un equipo del Instituto Nacional de Salud Mental, pero además implementaron servicios e intervenciones en salud mental y recibieron un acompañamiento. Todo este proceso duró 4 años. Entonces había este interés, si también esta intervención que se hizo en salud mental iba a tener algún impacto en estos indicadores. En cuanto a la muestra y muestreo, se incluyeron 725 adolescentes en el estudio del 2010 y 718 en el estudio de 2016. Seleccionados mediante muestreo probabilístico por conglomerados en 3 etapas, ¿no? En ambos estudios se hizo estas 3 etapas. Primero se muestrearon conglomerados de viviendas, después las viviendas y dentro de las viviendas las unidades de análisis, dentro de las cuales se encontraba el adolescente. Se usaron varios instrumentos, pero el que fue de interés para este estudio es el cuestionario de salud mental de Colombia adaptado, que tiene preguntas relacionadas con conducta suicida. Para el análisis estadístico, se estimaron proporciones y se aplicó el estadístico F corregido, que es una variante del estadístico chi cuadrado corregido de Rao-Scott de segundo orden, con significancia menor de 0,05, procesado en el paquete estadístico SPSS20, que se utiliza para muestras completas. Dentro de los aspectos éticos, este estudio fue exonerado de revisión por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Mental, tomando en cuenta que estábamos usando bases de datos de 2 estudios que ya se habían realizado anteriormente. Dentro de los resultados, tenemos los hallazgos comparativos entre el 2010 y el 2016 en las diferentes variantes de prevalencia de vida de deseos de morir, así como prevalencia de vida
y en el último año, y en el último mes, de ideación suicida, tanto valores totales como en varones y mujeres. En la mayoría, digamos, de los resultados, tanto en el 2010 como en el 2016, las prevalencias fueron mayores en mujeres, con un P en la mayoría de los casos menor de 0,001, es decir, una diferencia estadísticamente significativa. Eh, pero cuando se compararon, digamos, los hallazgos del 2010 al 2016, básicamente se dieron algunas diferencias, por ejemplo, la prevalencia en el último año de deseos de morir, eh, en lo que respecta, digamos, al total con un P de 0,004. Y algunas diferencias también en, eh, en el caso de mujeres, ¿no? Eso, digamos, también se dio para lo que es planeamiento suicida, eh, y también intento suicida, ¿no? Entonces, las cifras de prevalencia siempre mayores en las mujeres comparado con los varones. De todos estos hallazgos, digamos, lo más llamativo fue que una disminución en los deseos de morir en general. La prevalencia en el último mes se redujo significativamente de 4,9% en el 2010 a 1,9% en 2016, con un P de 0,004. Hubo un aumento de los intentos de suicidio, donde la prevalencia de vida de intentos suicidas se incrementó de forma alarmante y significativa de 1,1 a 3,8 en el mismo periodo, con un P igual a 0,002. Desviación y entrenamiento mostraron una tendencia al alza, pero sin significancia estadística. En varones se resalta el incremento eh, de 0,4 a 2,8% de intentos suicidas, con un P de 0,007, altamente significativo. Y en mujeres el aumento también se dio de 1,9 a 4,8, con un P de 0,035. En la gran mayoría de mediciones, en ambos años, las mujeres presentaron prevalencias de conductas suicidas significativamente más altas que los varones, y esta diferencia subraya la importancia de un enfoque de género en la prevención e intervención. En cuanto a la discusión, mencionar que este hallazgo central representa una paradoja donde los deseos de morir aumentan significativamente a diferencia de los intentos de suicidio. Podrían darse algunas interpretaciones de que podría tratarse de un cambio en el patrón de conducta suicida, con un paso más rápido de desviación al acto, favorecido por mayor impulsividad o exposición a estresores agudos en el 2016 frente al 2010. Un aspecto que se describe en adolescentes es que los adolescentes actúan más rápidamente, son más impulsivos, tienen menor posibilidad de reflexión que los adultos, y a veces pueden pasar al intento suicida sin necesariamente tener previamente deseos de morir, deseo suicida o plan suicida. En cuanto al contexto, la mayor prevalencia en mujeres y las cifras obtenidas coinciden con estudios que se han realizado en el Perú y en zonas rurales de otros países, lo que sitúa este fenómeno dentro de una problemática regional y global. La implicancia de todo esto apunta a que la prevención debe centrarse en los factores que precipitan el paso al acto, es decir, al intento suicida. Pues estos intentos casi se cuadruplicaron constituyendo una alerta sanitaria. La mayor prevalencia en mujeres exige estrategias con perspectiva de género. Ahora, como en todo estudio, hay que definir las fortalezas y limitaciones. Si bien
el muestreo probabilístico en 2 periodos respalda la tendencia observada. El uso de fuentes secundarias puede limitar el análisis de otros factores. Como conclusiones, podemos mencionar lo siguiente. La conducta suicida en adolescentes se mantiene en niveles elevados. Se observa una disminución de los deseos de morir, pero un incremento de los intentos suicidas, lo cual representa el hallazgo más crítico. Existen diferencias de género con mayor prevalencia en mujeres. Finalmente, las recomendaciones serían implementar programas escolares de salud mental orientados a la prevención de la conducta suicida, capacitar a docentes en la detección temprana de señales de riesgo y en primeros auxilios psicológicos vinculados a la conducta suicida, garantizar el acceso oportuno a servicios especializados de salud mental, especialmente en zonas rurales, para la atención de la conducta suicida, y involucrar a familias y comunidades en estrategias preventivas frente a la conducta suicida. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Horacio. Ahora, como última ponente de esta mesa 3 de la cuarta jornada de investigación pertinente, tenemos a la doctora Flor María Ayala Albites. Ella es la representante de la Universidad Nacional Herminio Balizán de Huánuco. Es doctora en Ciencias de la Salud y doctoranda en Psicología, autora de libros sobre violencia intrafamiliar y psicoterapia, miembro de Innova Salud, también de la Sociedad Interamericana de Psicología. Su investigación reciente aborda salud mental adolescente con especial atención a la violencia, acoso escolar y riesgos físicos. Sin más, le doy el pase a la doctora. Muy buenas noches con los organizadores de este evento, Red Peruana de Universidades. Un placer compartir esta mesa de trabajo igualmente con los profesionales que me han antecedido. Lo que voy a presentar es exposición a la violencia y acoso escolar en estudiantes adolescentes de Huánuco, una perspectiva ecológica social. Empezamos citando que la situación que vive actualmente el acoso escolar es de alarma a nivel mundial, no solo por la incidencia, sino por la gravedad de la situación, lo cual invita pues a investigadores de diversos ámbitos en salud, educación, la academia, para poder investigar qué cosa está ocurriendo. El acoso bien es definido como una agresión intencional, como sabemos, repetida, perjudicial entre pares, y representa de hecho un problema muy serio en la salud pública de los adolescentes. Se va a dar bajo la forma de insultos, de burlas, bajo la forma de una agresión física. Pero hoy en día llama más la atención que el acoso se da bajo la forma del ciberacoso, mediante medios electrónicos, ¿no? Y eso se está propagando. En un informe reciente de la Health Behavior in School and Children, digamos un informe reportado por la Organización Mundial de la Salud, se publica que en un estudio en 44 países donde han participado países de Europa, de Asia Central, de Canadá, el 12% de escolares admitía que sí, digamos, provocaba acoso o ciberacoso en sus compañeros en los últimos meses. Este problema del acoso, lamentablemente, muchas veces es detectado por el docente de aula, pero muchos de ellos permanecen indiferentes, lo cual complica la situación problemática. Recordemos que el acoso se da especialmente en niños, pero en adolescentes también, siendo esto pues una etapa vulnerable de transiciones, ¿no?, psicológicas, donde están buscando redefinir su identidad personal, por lo cual tiene un efecto mucho más perjudicial. También conocemos los profesionales de la salud mental que el acoso en muchos casos puede generar huellas de por vida. Así se sabe de que se asocia mucho con la depresión, consumo de sustancias, permanencia de un estrés postrauma y hasta la ideación suicida, ¿no?, tema que acaba justamente de expresarse.
Esta violencia, entonces, por un lado, mediante el acoso escolar, también se da en la sociedad. Y ahí permítanme centrarme. ¿Qué está pasando en la sociedad del mundo posmoderno, del mundo del conocimiento? Lo que estamos viendo en el mundo, tanto de países industrializados y los no industrializados, es el aumento de la violencia, ¿no? La academia lo cita, la evidencia está ahí, pero va a ser aún más sensible el tema de la violencia en el mundo en países donde no haya oportunidades, es decir, haya desigualdades en las estructuras, también haya debilidad institucional, caso Perú, el conflicto permanente entre el Ministerio Público, la corrupción de la clase política, la infiltración del crimen organizado a nivel internacional. Entonces son situaciones que van de la mano con la violencia que puede ocurrir en un país. ¿Qué entendemos entonces, por tanto, como investigadores, en palabras de Orué y Calvete, qué es una exposición a la violencia? Indudablemente es la observación cotidiana, constante de actos de violencia en la comunidad, en la escuela, en el hogar y en la sociedad en su conjunto. Esto, pues, es catalizado mediante los medios de comunicación. Quizás ellos por llamar la atención, también, ¿por qué no?, de las autoridades de turno, pero propagan en un afán de sensacionalismo también, coincide y que preocupa porque no estamos midiendo el efecto en los adolescentes y niños. Así tenemos que en Latinoamérica la violencia es una manera para resolver conflictos, para poder acceder a derechos, para poder surgir y pedir igualdad de oportunidades, para poder decir cese a la violencia, a la extorsión, al sicariato, ¿no? Y lo vemos que países más violentos, lamentablemente en Latinoamérica, pues son Haití, Ecuador, Venezuela, Colombia. Y si vemos bien, se está centralizando en Sudamérica, ¿no? Preocupa esa situación. ¿Qué pasa en el contexto peruano? Es visible, ¿no? Coincidimos con Tesania, hay una sobreexposición a la violencia. Actualmente es masiva, la actividad criminal es el titular de cada momento, de todas las noches, incluso uno tiene que hasta omitir ciertas noticias porque hay un bombardeo de situaciones de muerte, es decir, homicidios, de violencia, de sicariato, etcétera, etcétera. En nuestro país, si bien es cierto, la violencia es uno de los problemas en salud mental, quizás es más profundo incluso que el suicidio, la depresión, la violencia es más, así como el consumo de sustancias. Las estadísticas en el Perú nos hablan que el 68,9% reporta que alguna vez fue víctima de un tipo de violencia, sea física, psicológica, y que el 44% a nivel de escolares ha sufrido una violencia psicológica en las aulas. Como tal, nos trazamos como objetivo determinar la relación existente entre exposición a la violencia y el acoso escolar en dichos estudiantes. Para ello, nos hemos centrado en medir las dimensiones de la exposición en cuanto a la casa, el colegio, la calle y la que viene de los medios de comunicación, como correlacionada con el acoso escolar. El marco explicativo por el cual me voy a sostener, voy a tenerlo como base, es el modelo ecológico para el acoso escolar. Este modelo nos habla de que es la teoría de Bronfenbrenner, la de Murray, y por tanto los problemas del acoso no son problemas aislados que obedecen a un tipo de personalidad con propensión a la agresión. Nos habla que esto está en una interacción constante con otros sistemas más complejos y articulados, como es la violencia que pasa en los vecinos, la comunidad, en los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto como modelo. Por tanto, consideramos que el acoso escolar en nuestro Perú es un síntoma de problemas sociales más grandes, ¿no?
que bajan en cascada de lo mal que va la sociedad para poder ver cómo va descendiendo a las otras esferas hasta llegar al individuo. ¿Qué se sabe sobre estudios previos? ¿Qué dice la academia? Se ha estudiado, por ejemplo, el acoso escolar en relación a la violencia en Nigeria, en Turquía, en Israel, y vemos que siempre el acoso escolar generalmente va como una variable de salida y como variable mediadora, otras veces variable moderadora, es utilizada la autoestima, también es considerado, por ejemplo, la resiliencia, la autoeficacia. Así tenemos, por ejemplo, un estudio previo realizado por la suscrita con ecuaciones estructurales y modelos Zen. Yo he encontrado de que, por ejemplo, la que más impacta es la violencia que proviene de la casa, como vemos aquí. La violencia tiene un efecto indirecto, ¿no?, negativo sobre el bienestar psicológico. A mayor violencia, menos bienestar psicológico, ¿no? Y eso es lo preocupante. Pero que sí es mediado por la resiliencia, sobre todo en mujeres, más que en los varones adolescentes. Por ello, nosotros nos trazamos para este efecto de esta presentación realizada en un trabajo en la Universidad Hermilio Balizán en el 2024. Esta correlación descrita pues ha seguido un modelo descriptivo correlacional con 126 adolescentes escolares. Y los resultados nos muestran sencillamente que el 35 o 36,5% muestra ya una exposición a la violencia en estas diversas esferas a un nivel medio, ¿no? Eso ya es una situación alarmante, un 36,5%. Pero también hemos encontrado en Huánuco que el 28,6% señala que en un nivel medio ha sufrido ya experiencias de acoso escolar, ¿no? Es importante. A un nivel ya inferencial, ¿qué pasa con la correlación? ¿Cuál correlación es más importante? En general vamos a mencionar acá las cifras que tienen una correlación muy positiva y muy significativa entre exposición a la violencia y el acoso escolar, y que especialmente las dimensiones que mejor correlación han alcanzado, muy robusta, es aquella que proviene de la calle con un 0,83 y la del hogar con un 0,79, ¿no? Datos encontrados. También hemos encontrado de que esta violencia es muy significativa y proviene más del colegio. Proviene más, el 52,4% de estudiantes de estos colegios citados en Huánuco han reportado haber sido alguna vez víctima de un tipo de acoso, en este caso acoso y violencia. También déjenme explicar que la exposición a la violencia, por tanto, predice el acoso escolar y no solo es el resultado de factores aislados. Por tanto, el acoso obedece a una serie de factores que están interactuando, como es no solo la propia familia, es la propia escuela, la comunidad, y preocupa mucho el modelo social. Si lo vemos desde Bandura, el aprendizaje social, se aprende violencia por observación o aprendizaje vicario, ¿no? En nuestra realidad hemos encontrado que puede ser, hay un tipo de, digamos, víctima directa, que es el que recibe la violencia en sí, él es el objeto de violencia, pero también puede ser bajo la forma de un espectador de violencia cuando, por ejemplo, observa la violencia entre padres. Así, por ejemplo, nuestra propuesta es una intervención psicoeducativa donde necesariamente a partir de estos resultados se tenga que reconstruir esas relaciones de superioridad e inferioridad que también se maneja en el ámbito escolar, ¿no? Para con ello, a partir de ello, poder gestionar emociones, donde desarrollen los escolares la empatía, aprendan habilidades de asertividad y aprendan la resolución de conflictos.
Como tanto, nuestra propuesta es para los directores de colegios, en primer lugar. Para los directores de colegio, pretendemos que se debe implementar una política institucional de tolerancia cero al acoso escolar. Vemos y apreciamos que no asumen ese compromiso. A lo sumo hacen una jornada anual el 2 de mayo, el día del anti-bullying, y no es así. Debe propiciarse desde la escuela ese cambio de conducta y la cultura de paz, transformar ese entorno escolar en su conjunto donde haya un clima de respeto, de tolerancia y de solidaridad. La academia como tal sí corresponde apoyar con políticas de responsabilidad social. ¿Para qué? Para diseñar cada vez programas preventivos, promocionales en la lucha contra el bullying, dirigido tanto a formar conciencia a nivel de los funcionarios públicos, aquellos que toman decisiones, a los directores de colegios, pero también a los propios escolares. Una propuesta tercera sería en tema de investigación. Ampliar tipos de investigación que sean multivariadas, también investigaciones mixtas y, ¿por qué no, interdisciplinarias? La academia a veces sectoriza las revistas, se juntan los psicólogos, los sociólogos, los educadores. Creemos que para abordar este tipo de temas se tiene que trabajar a un nivel interdisciplinario. También las alianzas interinstitucionales son muy necesarias hoy en día. Por ejemplo, trabajar directamente con los gobiernos regionales que manejan presupuestos, los municipios que se acercan también al ciudadano, los responsables políticos, los líderes comunales, para compartir buenas prácticas, pero sobre todo trabajar con la familia, estilos parentales, manejo de una disciplina saludable. Creemos que el padre peruano le falta mucho de formación, de preparación, capacitación para poder cómo manejar mejor la crianza de los hijos. También consideramos, ya para ir acabando, protocolos socializados, es decir, se requiere protocolos preventivos y de atención. Si bien es cierto, existe la plataforma CICB, creo que incide en lo punitivo, se castiga al escolar agresor. Y lo que queremos es proponer hacia el estilo de países avanzados como en Finlandia, donde sí existen protocolos preventivos, se habla de unas rutas de reporte, se habla de mayores canales de denuncia y sobre todo esto está socializado en la población, ¿no? Finalmente, la realización de campañas de sensibilización continua, estas deben ser permanentes, campañas masivas, permanentes, pero jornadas de reflexión, foros de exposición. ¿Cómo no? El arte es tan sanador, el arte podría también desnaturalizar toda forma de violencia, donde se promuevan los nuevos valores de respeto a la diversidad, ¿no? Eso es lo que podría sintetizar y muy agradecido por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, profesora Flor. Bueno, con ello terminamos con las exposiciones de la mesa 3, la última mesa de esta jornada de investigación pertinente. Muchísimas gracias a los expositores, queridos docentes. Ahora me gustaría darle el pase al público, si gusta dejar algún comentario, alguna consulta por el chat para que los ponentes presentes puedan responder sus dudas. Si me permites, Adelaine, yo quisiera hacer un comentario. Sí, claro, profesora, adelante. Gracias. Me quedaba pensando en los resultados también de la investigación de Horacio, porque creo que mirar lo que está sucediendo en las regiones es fundamental para tener una comprensión más completa de lo que pasa en el país, ¿no? Sabemos que Abancay también ha sufrido producto de un conjunto de historias de violencia que se han ido acumulando
y que de alguna manera también se expresan en este malestar de los más jóvenes. Y creo que Flor lo ha dicho de una manera mucho más clara, ¿no? O sea, la conexión entre violencia y la afectación a la salud mental no es que la violencia del entorno no nos afecte, no nos involucre, no tengamos que ver. Creo que necesitamos estas miradas más interdisciplinarias para que la psicología pueda aportar de mejor manera a solucionar problemas psicosociales que son fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que la línea entre lo que pasa en la escuela y pasa en la universidad es una línea que podemos seguir también pensando juntas, ¿no? O sea, mucho de lo que sucede en la escuela se va a reproducir también en la universidad. Muchas de las problemáticas y los indicadores que hay, como señalaba Horacio, de suicidio, luego también se van a sostener en lo que se llama, pues, la juventud emergente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como varios puntos que comenzamos con el tema de la depresión, con Carlos, pero que todos han estado vinculados. Así que muchísimas gracias, por compartir este espacio juntos. Y muchísimas gracias por sus apreciaciones, profesora. No sé si alguno de nuestros ponentes también gustaría compartir unas conclusiones finales después de esta experiencia en la mesa. Si me permites, Sí, claro que sí, sí, profesora. sí, apoyando lo que dice Tesania, coincidimos. Creo que se requiere incidir en nuestro Perú como país violento, lamentablemente, con secuelas de violencia desde, digamos, el conflicto digamos, post-violencia, el conflicto armado, digamos, de que el Perú tiene una historia de violencia y para ello lo que se requiere es desde la academia plantear metodologías de trabajo, ¿no? Que sean una propuesta articulada de qué hacer frente a este problema, no solo de violencia, del suicidio y de otros problemas de la salud mental. Ya se ha hablado del bienestar psicológico en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y esta metodología articulada debe de involucrar a varios estamentos, ¿no? Eso es lo que quisiera, digamos, concluir. No debes quedar solo de forma aislada, sino trabajar de una manera muy cercana con las otras instituciones. La academia quizás sea la rectora la que puede viabilizarlo, pero también trabajar, repito, con los gobiernos regionales, con los municipios, para poder hacer un trabajo de conjunto y de propuesta a nuestra población. Lo que requiere es, digamos, promocionar la salud mental, requiere aprender cómo llevar mejor una salud mental como un factor protector para aspirar a tener, pues, calidad de vida, ¿no? Ese sería mi alcance. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, profesora. Justo por chat, Úrsula Irene Rivas nos comenta, excelente intervención, sería necesario hacer investigaciones hasta donde influye la violencia diaria que se expone en los noticieros a cada hora y cómo influye esto en todas las edades. Realmente es dramático esta situación de violencia que se expone en los medios virtuales y televisión. En efecto, ¿alguno de los demás ponentes, doctor Horacio, doctor Juan, doctor Carlos, le gustaría compartir sus apreciaciones, conclusiones finales? Sí, definitivamente los problemas de salud mental están en aumento y sobre todo después de la pandemia, varios de estos se han duplicado o hasta triplicado. Entonces la tarea es bastante ardua, hay cada vez más necesidad de atención en la salud mental de niños y adolescentes, que es un grupo vulnerable, crítico, que requiere una atención especial y tienen que desarrollarse esfuerzos diversos, ¿no? Para ver estos aspectos como lo han mencionado las docentes que me han antecedido. Muchas gracias, profesor Horacio. El profesor Juan, profesor Carlos. Creo que sí, después de tan interesantes
ponencias, que me parece muy, muy fascinante cómo hemos abordado un problema similar de tantas perspectivas distintas. Creo que a la comunidad queda claro que la salud mental no es solo una tristeza pasajera, no es solo un comentario en redes, que se ha, digamos, normalizado mucho muchas cosas y al otro extremo se han patologizado muchas cosas. Entonces, creo que es importante que se genere tanta investigación desde tantos puntos de vista desde nuestras universidades y creo que este tipo de espacios es un llamado a que haya más intercambio entre nuestras universidades que al fin y al cabo va a beneficiar a toda la población. Correcto. Profesor, muchas gracias. Uy. Mm, Profesor Juan. Sí, sin duda, el contexto que hoy nos toca vivir, con todas sus particularidades, se ha vuelto un poco más agresivo, más complicado. Y en ese sentido, la salud mental es preponderante e importante, no solo en las facultades de psicología o las que tienen que ver con la salud mental, con la salud en general, sino en todas las facultades. Y realmente también debe ser un compromiso de los medios de comunicación, quienes ponen un poco la agenda agresiva a nuestro contexto, deben mejorar sus condiciones de transmitir la información para generar una corriente de opinión y un pensamiento distinto que nos permita realmente vivir en un mundo de mayor paz y de mayor tranquilidad, ¿no? Y de menos exposición mediática y, y agresión y violencia generalizada. Hoy cobra mucha importancia, sin duda, la salud mental como un aspecto transversal a todas las actividades en la vida diaria. Bueno, gracias. Acá se desató una lluvia muy fuerte en San Martín y no puedo tener el retorno de ustedes, no puedo escucharles tampoco. Muchísimas gracias, profesor Juan. Bueno, con ello damos por concluida la mesa número 3. A nombre de la Red Peruana de Universidades, agradecemos profundamente a las y los ponentes de esta mesa. Verdaderamente sus aportes han enriquecido este diálogo académico, ampliando justamente esta comprensión que tenemos sobre la salud mental desde los distintos enfoques que nos han podido compartir. Es importante, como menciona, mantener este espacio de colaboración, ¿no? Para traducir la evidencia en acciones concretas dentro de nuestros espacios de universitarios, comunitarios, etcétera. Y bueno, antes de despedirnos, quiero hacer el recordatorio al público que he enviado vía chat el formulario para confirmar su asistencia. Entonces, con ese pequeño recordatorio, doy también por concluida la cuarta jornada de investigación pertinente, cuya temática fue salud mental, agradeciendo a todas las universidades miembros, así como a las y los ponentes que han podido participar en cada una de estas 3 mesas. A lo largo de ellas hemos compartido evidencia reciente, reflexiones, críticas, y experiencias también regionales que fortalecen lo que es la prevención, atención y promoción de la salud mental en diversos contextos. Les invitamos a, por favor, sintonizar los siguientes eventos que podemos ofrecer desde la Red Peruana de Universidades. Muchísimas gracias por su compromiso, sus aportes y hasta una próxima edición. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense Buenas noches. mucho, gracias. Chao. Igualmente. Gracias. Un Hasta luego. abrazo, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.